En una mañana fría de 1831, dentro del silencioso laboratorio de la Royal Institution, un hombre europeo blanco de poco más de 40 años se inclinó sobre un anillo de hierro pesado rodeado por dos bobinas de cobre, mientras la luz tenue entraba por altas ventanas polvorientas. Preparó una batería sencilla y conectó la primera bobina. La aguja del galvanómetro permanecía inmóvil, hasta que un breve impulso la estremeció y volvió al reposo. Intrigado, repitió el procedimiento moviendo imanes, cambiando conexiones y ajustando cada detalle posible hasta entender que el fenómeno no surgía de una corriente constante, sino del cambio mismo, del nacimiento y caída del campo magnético. En ese pequeño laboratorio frío acababa de revelar el principio de la inducción electromagnética, la base de motores, generadores y del futuro mundo eléctrico. Fue un instante silencioso, pero la ciencia acababa de ganar una nueva puerta hacia lo desconocido. Principales referencias usadas para la elaboración de este video: Faraday, A Very Short Introduction de Frank A. J. L. James, Michael Faraday, Sandemanian and Scientist de Geoffrey Cantor. Gracias por ver. Suscríbete al canal, tenemos nuevos videos todos los días. Soy Miguel y les voy a contar esta increíble historia. Capítulo 1. Orígenes y primeros años en Newington Butts de 1791 a 1805. Michael Faraday nació en una pequeña comunidad situada al sur de Londres conocida como Newington Butts, un lugar marcado por viviendas humildes y calles estrechas. Su familia pertenecía a un grupo religioso llamado Sandemanianos, cuya vida cotidiana seguía principios de disciplina, sencillez y reuniones espirituales periódicas. Su padre, James Faraday, trabajaba como herrero, ocupación que en aquel momento implicaba largas jornadas manipulando metales en talleres de calor intenso. Su madre, Margaret Haswell, cuidaba el hogar con recursos limitados, administrando cada bien con cautela para sostener a los hijos en un ambiente marcado por la moderación económica. Durante los primeros años de vida, Faraday convivió con cambios sociales característicos de Londres de finales del siglo XVIII. La ciudad crecía de forma acelerada con la llegada de trabajadores provenientes de zonas rurales, lo que provocaba nuevas demandas en oficios, talleres artesanales y pequeños comercios. La familia Faraday enfrentó estas transformaciones participando de actividades comunitarias que reforzaban la estructura religiosa del grupo al que pertenecían. Desde pequeño, Michael estuvo expuesto a sermones y lecturas bíblicas que fomentaban la concentración y la reflexión, elementos que más tarde influirían en su disciplina mental. La educación formal de Faraday comenzó en escuelas modestas dedicadas a la alfabetización básica. En estos espacios aprendió lectura y escritura, elementos esenciales en una sociedad donde los registros escritos ganaban importancia. El acceso a materiales escolares era limitado, por lo que muchos estudiantes dependían de la repetición oral y de cuadernos reutilizados. A pesar de esas restricciones, el joven mostró interés por observar su entorno, especialmente los objetos cotidianos y sus usos dentro del hogar. Esa curiosidad temprana lo llevó a hacer preguntas sobre el funcionamiento de herramientas simples, un comportamiento que su familia veía como parte normal del crecimiento infantil. A finales del siglo XVIII, el barrio donde vivía Faraday experimentó un aumento en pequeños talleres, desde carpinterías hasta comercios de encuadernación. Estos establecimientos representaban oportunidades laborales para adolescentes de familias con pocos recursos. La presencia constante de artesanos en el vecindario ofrecía a los niños contacto directo con actividades manuales y oficios que requerían paciencia y coordinación. Para Michael,
Estas figuras formaron parte de su paisaje habitual, marcando el inicio de su relación con el trabajo práctico. La vida religiosa desempeñó un papel importante en la estructura emocional y social de los Faraday. Las reuniones sandemanianas se realizaban en casas de miembros del grupo, donde se cantaban himnos y se discutían pasajes bíblicos. Los niños participaban escuchando atentamente, aprendiendo a mantener silencio y a seguir el ritmo de lectura colectiva. La tradición de interpretar textos de manera precisa fomentó en el joven la atención al detalle, característica que más tarde sería fundamental en su forma de trabajar dentro del laboratorio. Durante su niñez, Faraday convivió con los efectos de los cambios tecnológicos que surgían en Londres, especialmente aquellos vinculados a nuevas formas de iluminación y manufactura. En las calles comenzaron a aparecer lámparas de aceite más eficientes y mejoras en los sistemas de transporte urbano. Estos avances generaban conversaciones entre vecinos y comerciantes, lo que despertaba en los jóvenes curiosidad por los inventos que transformaban la vida cotidiana. Aunque Michael no tenía acceso directo a esos mecanismos, los escuchaba comentar y los observaba con atención cuando aparecían en su camino. En los últimos años del período abarcado, su familia enfrentó dificultades económicas derivadas de la salud frágil de su padre. El trabajo de herrero exigía esfuerzo físico constante y las enfermedades articulares comunes en ese oficio afectaron la capacidad laboral de James Faraday. Ante este escenario, la familia reforzó la necesidad de que los hijos aprendieran un oficio que asegurara ingresos estables. Para Michael, ese contexto marcó el final de su infancia y abrió paso a la búsqueda de oportunidades que lo vinculaban con el trabajo manual. La rutina familiar estaba organizada alrededor de labores domésticas y actividades religiosas. Las comidas se preparaban con productos simples adquiridos en mercados locales y la familia administraba cada recurso con cuidado. Los hijos contribuían con tareas del hogar y colaboraban en la limpieza y organización de la vivienda. Esta dinámica fomentó en Michael el hábito de la responsabilidad y la constancia, elementos esenciales para su posterior disciplina científica. A comienzos del siglo XIX, las calles de Newington Butts presentaban un ambiente vibrante marcado por vendedores ambulantes, artesanos desplazándose entre talleres y niños realizando tareas para complementar la renta familiar. Faraday creció caminando por esos espacios, observando herramientas, piezas de metal, fragmentos de madera y cuadernos apilados en pequeños comercios. Esa convivencia diaria con materiales diversos desarrolló en él una familiaridad con objetos manuales que más tarde resultaría útil en su formación experimental. Al avanzar hacia la adolescencia, Michael mostró interés en encontrar un trabajo que aportara estabilidad a su hogar. La familia discutió distintas opciones relacionadas con oficios accesibles para jóvenes sin formación técnica avanzada. Entre esas alternativas surgió la posibilidad de trabajar en una encuadernación, un oficio que combinaba precisión manual y cercanía con materiales impresos. Esta decisión marcó el cierre de su primera etapa de vida y lo llevó directamente al siguiente capítulo de su trayectoria. Capítulo 2. Aprendiz de encuadernador y despertar científico de 1805 a 1813. En el año 1805, Michael Faraday inició su aprendizaje como encuadernador en el taller de George Ribaud, un pequeño comercio ubicado en Blandford Street, en Londres. Ese espacio combinaba la venta de libros, la encuadernación y la restauración de ejemplares usados, actividades que exigían precisión manual y cuidado con materiales frágiles.
El joven comenzó realizando tareas simples como cortar papel, preparar cartón y limpiar herramientas, acciones diseñadas para familiarizarlo con el ritmo del oficio. El ambiente del taller, repleto de volúmenes en distintas etapas de producción, se convirtió en el escenario donde inició su contacto directo con textos impresos. Con el tiempo, Ribau le permitió trabajar en procesos más avanzados, como coser hojas, aplicar colas especiales y ajustar cubiertas de cuero. Cada una de estas tareas exigía paciencia, coordinación fina y atención constante a detalles minúsculos. La repetición de estos procedimientos fortaleció en Faraday la habilidad de trabajar durante largos periodos sin perder concentración. Ese entrenamiento manual sería decisivo años después, cuando tuviera que manipular equipos de laboratorio con exactitud milimétrica. Una de las particularidades de ese periodo fue el acceso inesperado a libros de contenido científico. El taller recibía obras de distintos temas para reparación, y entre ellas aparecían volúmenes sobre electricidad, química y filosofía natural. Faraday comenzó a leer fragmentos en los momentos libres, impulsado por la curiosidad de entender ideas que no formaban parte de su educación formal. Textos como Improvement of the Mind de Isaac Watts le enseñaron métodos de estudio, mientras que obras de divulgación científica introducían conceptos que despertaban nuevas inquietudes intelectuales. La lectura se convirtió en una rutina diaria para Faraday. Al terminar la jornada, llevaba a casa libretas donde copiaba pasajes que le llamaban la atención. Esas transcripciones, realizadas con letra cuidadosa, le permitían repasar conceptos y organizar su aprendizaje autodidacta. El ejercicio de resumir ideas fortaleció su capacidad para sintetizar información compleja, habilidad que más tarde aplicaría en conferencias y notas experimentales. Este periodo coincidió con la expansión de libros de divulgación en Londres, fenómeno que favoreció el acceso a materias científicas a personas sin educación académica formal. A medida que avanzaba su formación en el taller, Faraday comenzó a interesarse por experimentos sencillos descritos en manuales de electricidad estática. En su casa, construyó pequeños dispositivos improvisados con materiales accesibles como frascos de vidrio, discos metálicos y tapones de corcho. Estos ensayos domésticos le permitieron observar fenómenos básicos relacionados con cargas eléctricas y movimientos inducidos, experiencias que incrementaron su entusiasmo por la experimentación. Aunque rudimentarios, estos ejercicios representaron sus primeras prácticas sistemáticas con fenómenos naturales. El taller de Ribau también jugó un papel importante en su crecimiento intelectual, debido a las personas que lo visitaban. Clientes interesados en obras científicas recomendaban títulos, comentaban descubrimientos recientes y compartían noticias sobre conferencias públicas. Estos intercambios permitieron a Faraday escuchar opiniones y debates sobre temas que no formaban parte del entorno familiar. La variedad de voces que pasaban por el comercio contribuyó a ampliar su horizonte cultural y despertó en él la idea de que la ciencia era un campo dinámico y abierto. En los años finales de su aprendizaje, Faraday recibió apoyo para asistir a conferencias públicas, una forma de divulgación muy común en Londres a comienzos del siglo XIX. Una de las instituciones que organizaba charlas accesibles al público era la Royal Institution, que introducía experimentos en vivo para demostrar principios químicos y eléctricos. Faraday, todavía adolescente, asistió a algunas de estas presentaciones gracias a entradas que le regalaban clientes del taller. Estos encuentros con demostraciones reales consolidaron su deseo de aprender más sobre los fenómenos naturales. En esa misma etapa,
Michael comenzó a elaborar cuadernos donde registraba resúmenes de conferencias, diagramas y explicaciones de experimentos observados. Con el tiempo, estos cuadernos se convirtieron en una colección organizada que reflejaba su avance personal en el estudio de la ciencia. Las anotaciones incluían descripciones de aparatos, ilustraciones de circuitos simples y conclusiones extraídas de las demostraciones públicas. Este material preparó al joven para comprender ideas cada vez más complejas sin necesidad de instrucción formal. El aprendizaje con Ribau concluyó alrededor de 1812, cuando Faraday alcanzó un nivel de destreza suficiente para realizar encuadernaciones completas por sí mismo. A pesar de su dominio del oficio, ya tenía claro que deseaba explorar oportunidades fuera del ámbito artesanal. Su interés por la ciencia crecía con rapidez, alimentado por las lecturas y las conferencias que seguía con dedicación. Ese deseo lo llevó a buscar formas de vincularse de manera más directa con instituciones donde pudiera observar experimentos profesionales. En 1813, una oportunidad inesperada cambió el rumbo de su vida. Un cliente habitual, impresionado por los cuadernos que Faraday elaboraba, le aconsejó enviar una copia de ese material a Humphrey Davy, uno de los científicos más destacados de la época. Ese gesto marcó la transición definitiva entre la vida de aprendiz de encuadernador y la entrada a un entorno donde la ciencia era estudiada con rigor. Con esta nueva posibilidad en el horizonte, Michael cerró su etapa artesanal y se preparó para una experiencia radicalmente diferente. Capítulo 3. Ingreso a la Royal Institution y el encuentro con Humphrey Davy de 1813 a 1820. En los primeros meses de 1813, Michael Faraday recibió una invitación para acudir a entrevistas en la Royal Institution después de que Humphrey Davy revisara los cuadernos que el joven había preparado con gran dedicación. La institución se ubicaba en Albemarle Street y era uno de los centros científicos más activos de Londres, equipado con laboratorios, bibliotecas y salones dedicados a demostraciones públicas. Faraday llegó al lugar con una mezcla de nerviosismo y expectativa, consciente de que estaba ingresando a un espacio donde trabajaban algunos de los investigadores más reconocidos del Reino Unido. Durante el encuentro inicial, Davy examinó el material que el joven había encuadernado cuidadosamente. Le sorprendió la claridad de las notas, la precisión de los dibujos y la capacidad para resumir explicaciones complejas en frases concisas. Después de la entrevista, Davy recomendó contratar a Faraday como asistente en el laboratorio, una posición que implicaba responsabilidades prácticas, como manipular instrumentos, limpiar equipos y preparar sustancias químicas para los experimentos. El joven aceptó sin dudarlo, pues veía en esa oportunidad la posibilidad de aprender desde dentro la ciencia que había admirado desde sus lecturas. La transición al ambiente científico profesional fue rápida. Faraday comenzó participando en tareas rutinarias como organizar frascos, mezclar reactivos y calibrar instrumentos de vidrio. Cada día representaba un nuevo desafío, ya que los aparatos utilizados en la Royal Institution eran distintos de los dispositivos improvisados que había conocido en casa. Aunque estas labores parecían simples, requerían precisión y una comprensión básica de los riesgos asociados al manejo de sustancias químicas. El joven registraba cada procedimiento en cuadernos personales para asegurarse de memorizar los métodos empleados por los investigadores experimentados. El contacto cotidiano con Davy permitió a Faraday observar de cerca cómo se desarrollaban investigaciones de gran impacto. Davy realizaba estudios sobre gases, reacciones químicas y procesos de electrólisis, temas que estaban transformando el campo de la química en ese momento. Faraday tomaba notas sobre las técnicas del científico,
analizando los gestos, las decisiones y la forma en que explicaba los resultados. Estas observaciones funcionaron como una especie de formación intensiva, equivalente a una educación científica que de otro modo hubiera sido inaccesible para él debido a su origen humilde. Uno de los episodios más significativos del periodo fue el viaje que Faraday hizo con Davy por Europa entre 1814 y 1815. La expedición tenía como objetivo visitar universidades, laboratorios y centros científicos del continente para intercambiar conocimientos y observar métodos de trabajo extranjeros. En países como Francia e Italia, Faraday tuvo contacto con científicos de renombre, bibliotecas especializadas y demostraciones experimentales que ampliaron su visión sobre la investigación. Este recorrido representó una oportunidad única para entender cómo la ciencia se desarrollaba fuera del Reino Unido. Durante la expedición, Faraday también participó en la organización de materiales, transporte de equipos y registro de observaciones. El volumen de trabajo era considerable, pero la experiencia reforzó su capacidad para desempeñar múltiples tareas bajo presión. La interacción con investigadores europeos le permitió comparar distintos enfoques experimentales y ampliar su conocimiento sobre temas que hasta entonces había aprendido solo por lectura. La variedad de métodos empleados en los laboratorios continentales enriqueció su comprensión de la química y la física emergente. A su regreso a Londres en 1815, Faraday retomó sus funciones en la Royal Institution con una perspectiva más sólida. La experiencia internacional lo ayudó a identificar nuevas preguntas científicas y a comprender debates que estaban ocurriendo en Europa. En esta fase, comenzó a realizar experimentos simples bajo supervisión, como medir reacciones químicas, registrar cambios de temperatura y estudiar la interacción entre metales y soluciones. Aunque eran ejercicios modestos, representaban sus primeros pasos como experimentador dentro de un laboratorio profesional. En los años siguientes, Faraday asumió responsabilidades adicionales dentro de la institución. Comenzó a preparar demostraciones públicas para conferencias, actividad que requería precisión en cada detalle para asegurar que los experimentos funcionaran frente al público. También organizaba materiales para otros investigadores, clasificaba sustancias químicas y mantenía los cuadernos de trabajo del laboratorio en orden. Este tipo de tareas fortaleció su sentido de organización, elemento fundamental que caracterizaría su manera de documentar investigaciones durante toda su vida. Hacia 1819, Faraday obtuvo un reconocimiento mayor dentro de la Royal Institution. Su constancia, disciplina y capacidad para aprender con rapidez lo convirtieron en una figura confiable para los científicos del lugar. A medida que su reputación crecía, se le permitió participar en proyectos más complejos relacionados con el análisis de compuestos y la medición de propiedades físicas. Este avance marcó su transición definitiva de asistente técnico a investigador en formación, posicionándolo en un camino que lo llevaría a descubrimientos fundamentales en los años siguientes. El periodo comprendido entre 1813 y 1820 cerró con un Faraday más maduro, familiarizado con el rigor del laboratorio y conectado con redes científicas dentro y fuera del Reino Unido. Su vida había cambiado por completo desde los días en que trabajaba con cuero y papel en el taller de encuadernación. Ahora se encontraba inmerso en experimentos reales, rodeado de investigadores activos y acumulando la experiencia necesaria para iniciar investigaciones propias en la década siguiente. Capítulo 4. Investigaciones iniciales en química y consolidación profesional de 1820 a 1831.
A partir de 1820, Michael Faraday inició una etapa en la que la química se convirtió en el centro de su trabajo cotidiano dentro de la Royal Institution. Durante este periodo, comenzó a recibir encargos directos para realizar análisis de sustancias, preparar compuestos y replicar experimentos que estaban generando debates entre los investigadores de la época. Una de sus primeras tareas importantes consistió en estudiar mezclas gaseosas utilizando métodos que requerían exactitud en la medición de volúmenes y en la manipulación de recipientes de vidrio especializados. Estos ejercicios le permitieron fortalecer su habilidad para trabajar con materiales frágiles sin cometer errores. En esos mismos años, Faraday se involucró en la investigación de compuestos derivados del cloro, tema que ocupaba un lugar destacado en los estudios químicos del Reino Unido. Participó en experimentos que buscaban identificar propiedades específicas de sustancias nuevas, entre ellas el cloruro de carbono, cuyo comportamiento llamó la atención de varios científicos europeos. El análisis de estos materiales exigía un control estricto de temperaturas y una cuidadosa destilación, prácticas que Faraday ejecutaba con naturalidad creciente. La participación en estas investigaciones consolidó su reputación como experimentador confiable dentro de la institución. La relación de Faraday con la química también se fortaleció a través de estudios sobre la licuefacción de gases. En una época en la que muchos científicos debatían la posibilidad de convertir gases en líquidos mediante compresión y enfriamiento, él participó en ensayos diseñados para explorar esos fenómenos. Trabajó con sustancias como amoníaco y dióxido de azufre, que se transformaban bajo condiciones controladas. Estos avances ampliaron sus conocimientos sobre comportamiento molecular y lo aproximaron a principios que años después tendrían impacto en la física experimental. En paralelo a sus investigaciones químicas, Faraday comenzó a colaborar con otros departamentos de la Royal Institution. Preparaba sustancias puras para colegas que las necesitaban en sus propios experimentos, una labor que requería procedimientos detallados y un conocimiento profundo de las reacciones involucradas. Esta colaboración le permitió interactuar con áreas diversas, desde metalurgia hasta estudios sobre combustión. El intercambio continuo con distintos investigadores enriqueció su perspectiva y fortaleció su comprensión sobre cómo la química se relacionaba con otros campos. Además de trabajar en el laboratorio, Faraday asumió responsabilidades relacionadas con la enseñanza científica. A partir de 1824 comenzó a organizar materiales para conferencias que se presentaban ante público general y estudiantes interesados en principios básicos de química. Preparaba demostraciones que incluían cambios de color, reacciones de precipitación y observaciones sobre la liberación de gases. Esta actividad le permitió desarrollar un estilo claro de comunicación fundamentado en explicaciones ágiles y experimentos visuales. En estos años, Faraday también utilizó su habilidad para encuadernar, adquirida en su juventud, para mantener en perfecto estado los cuadernos de laboratorio de la institución. Recuperó volúmenes dañados y creó encuadernaciones resistentes para preservar décadas de registros experimentales. Este trabajo no solo garantizó la conservación de documentos importantes, sino que también le dio acceso a archivos extensos que contenían experimentos realizados por generaciones anteriores de investigadores. La revisión de ese material lo ayudó a identificar métodos que aún podían aplicarse o adaptarse en trabajos modernos. 1825 marcó un punto clave cuando Faraday comenzó a estudiar la naturaleza de la combustión y la interacción entre oxígeno y distintos materiales.
Estos experimentos requerían herramientas metálicas resistentes a altas temperaturas y sistemas de medición que pudieran registrar cambios en la masa de sustancias antes y después de reaccionar. Los resultados obtenidos contribuyeron a mejorar datos sobre proporciones químicas, un aspecto esencial para entender reacciones con mayor precisión. Estas contribuciones se convirtieron en referencia para otros investigadores interesados en procesos térmicos. Durante la segunda mitad de la década de 1820, Faraday amplió sus investigaciones hacia el estudio de aleaciones metálicas. Analizó combinaciones de estaño, zinc y cobre, materiales de amplio uso en manufactura y construcción. Sus observaciones sobre variaciones en la dureza y la resistencia ayudaron a entender cómo ciertas proporciones podían modificar la estructura interna de los metales. Este tipo de estudios representó una conexión directa entre química y aplicaciones industriales, demostrando que su trabajo no se limitaba a fenómenos teóricos. Un hecho importante del periodo fue su nombramiento como superintendente de la sala de aparatos de la Royal Institution en 1827. Esta posición lo convertía en responsable de mantener en funcionamiento los instrumentos utilizados en investigaciones y conferencias públicas. Desde generadores electrostáticos hasta dispositivos de medición térmica, Faraday debía asegurarse de que todo estuviera en condiciones óptimas. Este cargo reforzó su imagen como figura esencial dentro de la institución, capaz de coordinar el uso de recursos de manera eficiente. Al acercarse al final de 1831, Faraday había acumulado una experiencia extensa en análisis químicos, trabajo experimental y manejo de laboratorios. Todo este recorrido lo preparó para abordar preguntas más complejas relacionadas con fenómenos eléctricos. En este contexto de crecimiento profesional, se encontraba listo para iniciar una investigación que transformaría de manera profunda el estudio de la electricidad y abriría una nueva etapa en su trayectoria. Capítulo 5. El descubrimiento de la inducción electromagnética de 1831 a 1834. En el año 1831, Michael Faraday inició una serie de experimentos destinados a comprender la relación entre electricidad y magnetismo, un tema que había generado debates desde que Hans Christian Ørsted demostró la influencia de corrientes eléctricas sobre agujas imantadas. Faraday, motivado por la idea de que fenómenos distintos podían guardar conexiones profundas, comenzó a diseñar dispositivos que permitieran observar cómo los cambios en un campo magnético podían producir efectos eléctricos en circuitos cercanos. Estos experimentos tenían como punto de partida el uso de anillos metálicos, bobinas de alambre y núcleos de hierro que servían para amplificar o dirigir el magnetismo. El primer avance significativo ocurrió cuando Faraday montó dos bobinas independientes alrededor de un anillo de hierro. Una bobina estaba conectada a una fuente de corriente, mientras que la otra se anexaba a un galvanómetro sensible. Cuando la corriente era activada o interrumpida, el galvanómetro mostraba desviaciones momentáneas, lo que indicaba la aparición de una corriente inducida en la segunda bobina. Este fenómeno, que solo ocurría durante los cambios en el flujo magnético, proporcionó la evidencia directa de que la electricidad podía generarse sin contacto físico directo, únicamente mediante variaciones en un campo invisible. Tras este descubrimiento inicial, Faraday repitió los experimentos con diferentes configuraciones para confirmar que el efecto observado no dependía de un aparato específico. Sustituyó anillos metálicos por barras de hierro, probó bobinas con distinto número de espiras y ensayó movimientos rápidos y lentos de imanes cerca de circuitos eléctricos. Los resultados coincidían en un punto:
El movimiento relativo entre un imán y un conductor podía generar corrientes eléctricas. Esta conclusión representaba un cambio profundo en la comprensión de la electricidad, pues indicaba que no era necesario recurrir a baterías para producirla. Con el fin de profundizar en el fenómeno, Faraday estudió la intensidad de las corrientes inducidas bajo diferentes condiciones. Descubrió que la velocidad del movimiento magnético influía en la magnitud de la corriente generada. Un imán, movido con rapidez, producía señales más fuertes en el galvanómetro, mientras que desplazamientos lentos generaban efectos más débiles. Estas observaciones llevaron a la formulación de una idea clave. La variación temporal del campo magnético era la responsable del surgimiento de la electricidad inducida, principio que años más tarde se convertiría en la base de tecnologías industriales. En el mismo periodo, Faraday diseñó uno de los primeros generadores eléctricos de la historia. Construyó un disco metálico que giraba entre los polos de un imán, conectado mediante contactos deslizantes a un circuito externo. Al poner en movimiento el disco, se generaba una corriente continua que fluía por el sistema. Aunque la corriente producida era débil, comparada con aparatos posteriores, el dispositivo demostró que el movimiento mecánico podía transformarse directamente en electricidad. Ese principio se convertiría en la base conceptual de los generadores y motores eléctricos que dominarían el siglo siguiente. Los descubrimientos también lo llevaron a explorar el comportamiento de campos magnéticos variables en materiales distintos. Probó la inducción en barras de cobre, anillos de plata y láminas de hierro, observando cómo la naturaleza del material influía en la intensidad de la corriente inducida. Estos experimentos ampliaron su comprensión sobre cómo los metales interactuaban con los campos electromagnéticos, información que sería crucial para el desarrollo de dispositivos eléctricos más precisos. Durante estos años, Faraday documentó con cuidado cada experimento, registrando no solo los resultados, sino también los procesos que usaba para llegar a ellos. Sus cuadernos contenían esquemas de aparatos, descripciones de conexiones eléctricas y dibujos detallados de bobinas y soportes. Esta documentación rigurosa fortaleció la confiabilidad de sus conclusiones y permitió que otros científicos replicaran sus experimentos. La forma metódica en que organizaba la información reflejaba la disciplina adquirida en etapas anteriores de su vida. Uno de los aspectos más innovadores de este periodo fue su insistencia en visualizar la acción magnética como líneas que se extendían desde los imanes y atravesaban el espacio. Para él, estos contornos invisibles podían curvarse, estrecharse o distribuirse en patrones definidos en función del movimiento y la presencia de conductores. Aunque estas representaciones no eran aceptadas de forma unánime en ese momento, aportaron una manera novedosa de interpretar los fenómenos electromagnéticos, abriendo el camino para análisis más complejos en años posteriores. Entre 1832 y 1834, Faraday continuó ampliando la investigación, explorando los efectos de la inducción en circuitos más extensos. Diseñó dispositivos donde las corrientes inducidas se propagaban a través de largas bobinas, lo que le permitió medir cómo la distancia afectaba la transmisión del fenómeno. Estos ensayos le dieron una comprensión más profunda sobre la relación entre longitud de conductor, resistencia y fuerza magnética, conocimientos fundamentales para futuras aplicaciones tecnológicas. Al finalizar este periodo, la inducción electromagnética había dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un principio bien establecido mediante evidencia experimental. Faraday había demostrado que el movimiento, el magnetismo y la electricidad estaban conectados de una manera directa y mensurable.
Este avance no solo transformó su propia trayectoria científica, sino que también abrió el camino para una nueva era en la investigación física. Capítulo 6. Avances en electricidad y magnetismo de 1834 a 1845. A partir de 1834, Michael Faraday orientó sus investigaciones hacia el estudio cuantitativo de fenómenos eléctricos que requerían precisión en la medición de cargas y reacciones químicas asociadas a la corriente. En este periodo formuló principios que buscaban describir con exactitud la relación entre electricidad y sustancias sometidas a electrólisis. Para ello, empleó baterías de gran tamaño, recipientes de vidrio y electrodos construidos con metales puros, con los que pudo observar cómo determinadas sustancias se descomponían al paso de corrientes constantes. Esta línea de trabajo lo llevó a proponer leyes que describían la cantidad de material liberado en función de la cantidad de electricidad que atravesaba la solución. Faraday se dedicó a perfeccionar métodos de medición que permitieran obtener resultados reproducibles. Ajustó la composición de soluciones químicas, calibró recipientes para medir masas con exactitud y creó diagramas donde registraba variaciones mínimas entre experimentos consecutivos. Este enfoque, más sistemático que en años anteriores, lo acercó a una química cuantitativa que integraba procedimientos matemáticos con observaciones experimentales. La precisión lograda en estas mediciones fortaleció su credibilidad dentro de comunidades científicas que valoraban el rigor en la investigación. Durante estos años, también exploró la conducción eléctrica en sustancias sólidas y líquidas. Observó cómo ciertos materiales permitían el paso de corriente sin alteraciones visibles, mientras que otros producían cambios detectables en su estructura química. Investigó metales como platino, plata y cobre, así como sales y ácidos utilizados en electrólisis. Estas comparaciones le permitieron comprender mejor los comportamientos distintivos de cada material y delinear un marco conceptual más amplio sobre cómo se transportaba la electricidad en medios diferentes. En paralelo a sus estudios químicos, Faraday se interesó en los efectos físicos de la electricidad sobre materiales sometidos a campos intensos. Realizó experimentos con bobinas de alambre, envueltas en núcleos de hierro, para evaluar cómo ciertos metales respondían a la magnetización producida por corrientes eléctricas. Observó cómo los núcleos podían intensificar el campo cuando la corriente pasaba, fenómeno que impulsó mejoras en la construcción de electroimanes. Estos ensayos sirvieron para establecer parámetros relacionados con intensidad, duración y estabilidad de los campos magnéticos generados artificialmente. Otro aspecto destacado del periodo fue su análisis sobre la temperatura y la electricidad. Faraday examinó cómo el calor alteraba la capacidad de conducción en ciertos materiales, especialmente en metales utilizados frecuentemente en aparatos eléctricos. Para ello, empleó hornos de laboratorio capaces de alcanzar temperaturas elevadas y dispositivos de medición que registraban cambios en la resistencia eléctrica. Los resultados ofrecieron información relevante sobre la relación entre calor y flujo eléctrico, proporcionando datos útiles para el diseño de circuitos más eficientes. Entre 1836 y 1838, Faraday desarrolló estudios sobre la rotación inducida por campos magnéticos en sustancias transparentes. Este fenómeno aparecía cuando la luz atravesaba ciertos materiales mientras se encontraban expuestos a un campo magnético intenso. Para investigarlo, utilizó lámparas especiales, prismas y electroimanes diseñados en la Royal Institution.
La observación de pequeñas desviaciones en el comportamiento de la luz reveló una conexión entre magnetismo y propiedades ópticas, lo que abría nuevas preguntas sobre la estructura interna de la materia. En estos años, también examinó la interacción entre superficies metálicas y descargas eléctricas. Al generar chispas controladas sobre diferentes metales, midió la intensidad lumínica, los colores producidos y la cantidad de material desprendido por cada descarga. Estas pruebas, realizadas bajo condiciones estrictas, aportaron datos valiosos sobre la resistencia de distintos metales y ayudaron a comprender procesos que ocurrían en dispositivos eléctricos cuando experimentaban sobrecargas o fallas. Faraday dedicó parte de este periodo a estudiar soluciones químicas sometidas a campos eléctricos alternados. Utilizó recipientes especiales que permitían observar movimientos microscópicos en los fluidos cuando la electricidad cambiaba de dirección. Con estos ensayos, detectó patrones de desplazamiento que dependían de la concentración de la solución, la forma del recipiente y la intensidad del campo aplicado. Estos resultados ampliaron el conocimiento sobre dinámica de fluidos bajo influencias eléctricas, un tema poco explorado hasta entonces. En 1839 profundizó en la investigación de materiales aislantes sometidos a campos eléctricos fuertes. Probó el comportamiento de vidrio, caucho, resinas y compuestos cerámicos, evaluando su capacidad para soportar tensiones sin sufrir rupturas. Observó cómo la estructura interna de algunos aislantes determinaba su resistencia al estrés eléctrico, información que posteriormente sería utilizada en tecnologías que requerían protección contra descargas de alta intensidad. Este trabajo contribuyó a establecer criterios más claros para la selección de materiales en aparatos eléctricos. Al acercarse a 1845, Faraday había acumulado una base de conocimientos amplia y detallada sobre electricidad, magnetismo y química aplicada. Su capacidad para integrar conclusiones provenientes de experimentos diversos lo llevó a formular preguntas nuevas sobre la relación entre campos magnéticos y comportamiento de materiales. Ese periodo marcó la transición hacia investigaciones que redefinirían la comprensión del magnetismo y su interacción con la materia, abriendo la puerta a una nueva etapa en su trayectoria científica. Capítulo 7. Líneas de fuerza, nuevas teorías y labor científica pública de 1845 a 1855. En 1845, Michael Faraday inició una fase centrada en comprender cómo los campos magnéticos interactuaban con la materia. Este interés lo llevó a investigar el comportamiento de diferentes sustancias cuando se encontraban bajo la influencia de imanes potentes. Para ello, empleó barras y anillos magnéticos, balanzas de alta sensibilidad y soportes especiales que sostenían muestras en posiciones fijas. La observación cuidadosa de los desplazamientos mínimos permitió identificar diferencias entre materiales que eran atraídos por los imanes y otros que mostraban una respuesta opuesta. Este fenómeno lo llevó a introducir los términos diamagnetismo y paramagnetismo, fundamentales para clasificar de manera precisa la relación entre materia y magnetismo. En paralelo, Faraday se dedicó a desarrollar una interpretación visual de los campos magnéticos mediante el concepto de líneas de fuerza. Para estudiar estas líneas, utilizó limaduras de hierro que distribuía sobre superficies planas colocadas cerca de imanes. Al vibrar suavemente las láminas metálicas, las partículas se orientaban en patrones definidos que revelaban trayectorias invisibles. Este método, aunque simple, proporcionó una representación concreta de cómo se distribuían los campos en el espacio. La idea de líneas continuas que rodeaban los imanes
permitió explicar fenómenos que hasta entonces carecían de un marco conceptual unificado. El estudio de la luz bajo influencia magnética se convirtió en una línea de investigación prioritaria. Faraday diseñó experimentos donde un haz luminoso atravesaba vidrios especiales colocados entre polos de electroimanes. Para observar alteraciones, utilizó prismas, lentes y dispositivos que controlaban el ángulo de incidencia. Durante estos ensayos, descubrió que el magnetismo podía modificar el comportamiento de la luz en ciertos materiales, fenómeno conocido posteriormente como efecto Faraday. Este hallazgo representó una conexión directa entre magnetismo y óptica, ampliando el alcance de sus investigaciones más allá del campo eléctrico. Entre 1847 y 1849, Faraday se enfocó en estudiar el comportamiento de sustancias sometidas a campos eléctricos intensos. Construyó aparatos que permitían aplicar tensiones elevadas sobre líquidos y sólidos aislantes, registrando los patrones de ruptura que aparecían cuando los materiales no soportaban el estrés eléctrico. Estos experimentos ayudaron a establecer criterios para evaluar la resistencia dieléctrica de diferentes compuestos, información que sería utilizada posteriormente en la fabricación de equipos eléctricos más seguros. Durante este mismo periodo, Faraday asumió una presencia pública cada vez mayor en la Royal Institution. Preparaba conferencias que combinaban explicaciones de fenómenos naturales con experimentos cuidadosamente sincronizados. Estas presentaciones atraían a audiencias diversas, desde expertos científicos hasta familias interesadas en observar demostraciones visuales. La claridad de su exposición, acompañada de aparatos construidos en el laboratorio, permitía comprender temas que podían ser complejos para personas sin formación técnica. En estas charlas, Faraday evitaba especulaciones innecesarias y se enfocaba en experimentos reproducibles. En 1850, Faraday amplió sus estudios hacia la relación entre campos eléctricos y deformaciones mecánicas en materiales. En ensayos con películas delgadas y sustancias semisólidas, observó cómo ciertas formas cambiaban cuando se aplicaban tensiones eléctricas. Utilizó aparatos que contenían placas metálicas paralelas y medidores capaces de captar variaciones mínimas en formas y posiciones. Estos estudios proporcionaron pistas sobre la estructura interna de los materiales bajo cargas eléctricas, área que más tarde sería explorada en profundidad por otros investigadores. El análisis de fenómenos magnéticos en sustancias líquidas ocupó igualmente parte importante de sus esfuerzos. Faraday colocaba muestras líquidas en frascos de vidrio diseñados para rotar en posiciones controladas dentro de campos magnéticos intensos. Al registrar los desplazamientos de los fluidos, observó patrones circulares y movimientos inducidos que sugerían interacciones complejas entre las moléculas y el magnetismo. Esta línea de trabajo abrió nuevos caminos para comprender el comportamiento de líquidos bajo condiciones extremas. En esos años, Faraday también se interesó en cómo los campos magnéticos podían afectar procesos químicos. Para ello, realizó experimentos donde soluciones eran expuestas a imanes mientras ocurrían reacciones controladas. Midió tiempos de disolución, formación de sedimentos y cambios de color, comparando resultados con reacciones idénticas realizadas sin presencia de campos magnéticos. Aunque muchos efectos eran sutiles, algunos patrones sugerían que existían relaciones aún poco exploradas entre química y magnetismo. Otro aspecto destacado de este periodo fue su nombramiento como asesor científico en cuestiones relacionadas con la industria y la infraestructura.
Faraday evaluó materiales utilizados en construcciones urbanas, sistemas de iluminación y mecanismos de ventilación en lugares públicos. Emitió informes basados en experimentos realizados en el laboratorio, analizando la seguridad y eficiencia de métodos utilizados por distintas empresas. Este trabajo ampliaba su influencia más allá del ámbito académico, aplicando principios científicos a problemas prácticos de la vida cotidiana. Al finalizar 1855, Faraday había acumulado una serie de descubrimientos que reforzaban la idea de que electricidad, magnetismo y luz podían describirse mediante conceptos unificados. Sus líneas de fuerza ofrecían una representación coherente para explicar fenómenos que antes se estudiaban de manera separada. Este periodo consolidó su reputación como uno de los investigadores más influyentes en el entendimiento de los campos físicos. Capítulo 8. Últimos grandes hallazgos y reconocimiento internacional de 1855 a 1860. En 1855, Michael Faraday inició una etapa marcada por investigaciones que buscaban aclarar detalles finos sobre la relación entre campos eléctricos y magnéticos. Aunque ya no trabajaba con la misma intensidad de décadas anteriores, dedicaba tiempo a experimentos que requerían precisión conceptual más que repetición manual. En esta fase, centró su atención en la propagación de fuerzas en el espacio y en cómo distintos materiales podían modificar dicha propagación. Para ello, utilizó aparatos que incluían bobinas enrolladas cuidadosamente, imanes de gran estabilidad y fuentes eléctricas reguladas para generar campos constantes. Durante estos años, Faraday colaboró con investigadores que desarrollaban teorías matemáticas sobre la electricidad. Aunque él prefería trabajar mediante experimentación directa, mantenía reuniones donde discutía resultados que permitían validar modelos teóricos. En estas conversaciones aparecieron elementos que más tarde influirían en el trabajo de James Clerk Maxwell. Faraday proporcionaba descripciones detalladas de patrones observados en el laboratorio, mientras que otros científicos intentaban traducir esas ideas en ecuaciones comprensibles. Esta interacción reforzó la importancia de sus conceptos sobre líneas de fuerza como herramienta para explicar fenómenos complejos. En 1856, Faraday retomó investigaciones sobre la interacción entre magnetismo y materiales transparentes, construyendo aparatos que mejoraban la sensibilidad de las observaciones ópticas. Utilizó nuevos cristales especiales, cuyo comportamiento variaba de manera sutil cuando se exponían a campos magnéticos. Con lentes perfeccionadas y fuentes luminosas más estables que las utilizadas en experimentos anteriores, registró desviaciones más precisas en el recorrido de los haces de luz. Estos ensayos confirmaron que efectos magnéticos podían manifestarse incluso en sustancias con aparente neutralidad óptica. En paralelo, la Royal Institution continuó invitándolo a realizar conferencias, aunque la frecuencia disminuyó para permitirle concentrarse en la investigación. Cuando Faraday aceptaba estas invitaciones, preparaba aparatos especiales adaptados a cuestiones avanzadas. Mostraba cómo la orientación de imanes afectaba trayectorias de partículas metálicas, o cómo la electricidad podía modular la respuesta de ciertos fluidos. Estas demostraciones, dirigidas a públicos diversos, mantenían su reputación como comunicador científico capaz de transmitir ideas complejas mediante ejemplos visuales. Hacia 1857, Faraday se dedicó a estudiar fenómenos eléctricos que ocurrían en superficies metálicas sometidas a campos variables. Construyó placas pulidas con distintos metales, sobre las cuales aplicaba corrientes de amplitud controlada. Para detectar cambios,
Empleó instrumentos de medida que captaban variaciones en la intensidad luminosa producida por chispas diminutas, un método útil para estudiar irregularidades superficiales sin dañar los materiales. Esta línea de investigación aportó datos valiosos sobre cómo el desgaste o la pureza metálica influían en procesos eléctricos de alta frecuencia. En esos mismos años, Faraday participó en comisiones oficiales encargadas de evaluar sistemas de iluminación utilizados en estructuras públicas. Con el avance de nuevas tecnologías basadas en electricidad, surgieron dudas sobre seguridad y eficiencia. Faraday realizó pruebas en laboratorios equipados con fuentes eléctricas reguladas, midiendo la estabilidad de distintos modelos de lámparas y registrando el comportamiento de materiales sometidos a corrientes prolongadas. Sus observaciones fueron utilizadas para emitir recomendaciones que influenciaron decisiones gubernamentales sobre infraestructuras urbanas. En 1858, Faraday analizó dispositivos diseñados para almacenar cargas eléctricas. Los primeros condensadores utilizaban láminas metálicas separadas por materiales aislantes, cuyo comportamiento aún era poco comprendido. Faraday probó arreglos con capas de vidrio, cerámica y resinas endurecidas, evaluando su capacidad para resistir descargas repetidas. Para ello, empleaba fuentes de alto voltaje que se descargaban en intervalos controlados, registrando la intensidad de cada liberación. Estos resultados ayudaron a caracterizar materiales que más tarde serían esenciales en aparatos eléctricos de uso cotidiano. En este periodo, científicos del continente europeo comenzaron a valorar aún más sus descubrimientos. Faraday recibió correspondencia de instituciones de Francia, Alemania y países del norte de Europa, donde investigadores solicitaban aclaraciones sobre ciertos experimentos o pedían permisos para reproducir imágenes de aparatos que él había construido. Estas interacciones fortalecieron redes científicas internacionales y confirmaron la importancia de su trabajo en una comunidad cada vez más globalizada. Su nombre aparecía en revistas especializadas que debatían los fundamentos físicos de los campos electromagnéticos. 1859 marcó un año de intensa actividad experimental. Faraday diseñó dispositivos que permitían medir variaciones en la fuerza de campos eléctricos dentro de recipientes cerrados. Utilizaba recipientes de vidrio con electrodos insertados cuidadosamente para evitar fugas de corriente. Sus mediciones aportaron datos útiles sobre la distribución eléctrica en cavidades, cuestión importante para entender cómo se comportan cargas en espacios confinados. Estos hallazgos contribuyeron a debates que, en la década siguiente, adquirirían relevancia creciente en estudios teóricos. Al entrar en 1860, Faraday era reconocido ampliamente como una figura central en el estudio de campos eléctricos y magnéticos. Aunque su ritmo de trabajo había disminuido, seguía realizando experimentos selectos que requerían precisión extrema y una comprensión profunda de los fenómenos. Este periodo lo situó en una posición destacada dentro de la comunidad científica internacional, mientras continuaba explorando temas avanzados que ampliaban las fronteras del conocimiento físico. Capítulo 9. Declive de salud y disminución de actividades de 1860 a 1865. En 1860, Michael Faraday comenzó a experimentar un cansancio persistente que afectaba su capacidad para trabajar con regularidad en el laboratorio. Aunque mantenía interés por los fenómenos eléctricos y magnéticos, la concentración requerida para realizar experimentos complejos se volvía cada vez más difícil de sostener. Esta situación lo llevó a seleccionar únicamente proyectos que exigieran observación cuidadosa más que actividad física intensa. Aún así,
Continuó registrando notas breves en cuadernos personales, reflejo de su esfuerzo por mantenerse conectado con el trabajo científico. En esta etapa, la Royal Institution reorganizó parte de sus actividades para adaptarse a sus limitaciones. Faraday recibió apoyo adicional de asistentes que se encargaban de preparar materiales, mover aparatos pesados o ajustar componentes de vidrio. Él se dedicaba principalmente a supervisar ensayos simples, que no requerían manipulación constante. La institución valoraba su presencia y buscaba maneras de preservar su participación sin exigirle tareas que pudieran agotar su energía. Esta transición permitió que siguiera colaborando en proyectos sin enfrentar cargas excesivas. Durante 1861, su memoria comenzó a mostrar señales de debilitamiento. Actividades que antes realizaba con facilidad, como recordar detalles de experimentos pasados o identificar componentes de instrumentos complejos, requerían más tiempo y atención. Para compensar esta dificultad, Faraday adoptó el hábito de mantener anotaciones más directas y simplificadas, enfocadas únicamente en datos esenciales. Este método, aunque diferente del estilo detallado que lo caracterizaba, le permitió continuar reflexionando sobre ideas científicas sin perderse en explicaciones extensas. En estos años, científicos de distintas regiones del Reino Unido y del continente europeo enviaban cartas solicitando aclaraciones sobre conceptos relacionados con líneas de fuerza y campos eléctricos. Faraday respondía cuando la salud se lo permitía, ofreciendo explicaciones breves que se apoyaban en observaciones realizadas en décadas anteriores. Aunque ya no podía realizar experimentos elaborados, sus aportaciones seguían siendo valoradas por investigadores que utilizaban sus ideas como base para estudios teóricos más avanzados. La correspondencia científica se convirtió en una forma de mantener contacto intelectual sin exigir esfuerzos físicos significativos. En 1862, Faraday redujo su presencia en conferencias públicas. Hasta entonces había sido uno de los comunicadores más activos de la Royal Institution. Pero la exigencia de preparar demostraciones complejas y mantener la atención del público durante sesiones prolongadas superaba sus posibilidades. La institución reorganizó su calendario y permitió que otros investigadores asumieran la responsabilidad de presentar experimentos frente a audiencias numerosas. Faraday asistía ocasionalmente como observador, interesado en ver cómo nuevas generaciones interpretaran los fenómenos que él había estudiado con precisión. En paralelo, desarrolló un interés renovado por revisar cuadernos antiguos donde había registrado experimentos esenciales de décadas anteriores. Leía sus propias anotaciones para reforzar recuerdos y comprender cómo ciertos conceptos habían evolucionado con el tiempo. Este ejercicio le permitía volver a familiarizarse con temas que habían sido centrales en su trayectoria, sin la presión de producir resultados nuevos. La revisión de material antiguo fortaleció su vínculo emocional con el laboratorio, aun cuando no podía trabajar en él con la intensidad de antes. Durante 1863, miembros de la Royal Institution propusieron otorgarle un espacio más tranquilo para continuar reflexiones personales sin distracciones. Como respuesta, se reorganizó un área donde Faraday podía consultar libros, revisar instrumentos históricos y mantener conversaciones breves con colegas interesados en su experiencia. Este ambiente controlado resultó adecuado para su estado de salud, permitiéndole participar de manera moderada en la vida científica sin enfrentarse a estímulos que pudieran agotarlo. En estos años, su salud física también presentó fluctuaciones.
Algunos días podía caminar por los alrededores de la institución, observar mejoras en aparatos modernos o escuchar explicaciones de investigadores jóvenes. En otros, necesitaba permanecer en casa, limitado por episodios de debilidad que reducían su movilidad. La alternancia entre días activos y días de reposo se convirtió en una constante, obligándolo a ajustar sus rutinas de acuerdo con su estado general. En 1864, Faraday dialogó con colegas sobre la importancia de organizar sus archivos y cuadernos para garantizar que la información permaneciera accesible a futuras generaciones. Aunque ya no estaba en condiciones de revisar grandes volúmenes de documentos, orientó a asistentes para clasificar notas, esquemas de aparatos y registros experimentales elaborados a lo largo de su carrera. Este proceso de organización interna ayudó a preservar una parte significativa de su trabajo para estudios posteriores. Al llegar 1865, su participación en el laboratorio prácticamente se extinguió. Faraday permanecía gran parte del tiempo en su residencia asignada por la corona, donde recibía visitas ocasionales de colegas y familiares. Aunque su actividad científica directa había disminuido de manera notable, su influencia seguía presente en debates, artículos y trabajos teóricos que tomaban como referencia ideas desarrolladas en décadas anteriores. Este periodo cerró una etapa marcada por la reducción progresiva de sus capacidades, pero también por el cuidado del entorno que procuró acompañarlo hasta el final de su vida científica activa. Capítulo 10. Años finales en Hampton Court, de 1865 a 1867. En 1865, Michael Faraday se trasladó de forma permanente a la residencia que la corona británica le había otorgado en Hampton Court. El lugar, situado cerca del río Támesis, ofrecía un ambiente tranquilo que facilitaba el descanso necesario para enfrentar el deterioro progresivo de su salud. La casa contaba con habitaciones espaciosas y jardines amplios donde Faraday podía caminar en días de mayor estabilidad física. Este cambio representó una transición hacia una vida más silenciosa, alejada del ritmo intenso de la Royal Institution. Durante los primeros meses en Hampton Court, Faraday mantuvo rutinas simples que incluían paseos breves, lectura de textos ligeros y la revisión de cuadernos personales que había conservado durante décadas. En esta etapa, su memoria presentaba fluctuaciones. Algunos días recordaba con claridad experimentos y conversaciones científicas del pasado, mientras que en otros necesitaba apoyo para identificar documentos o comprender detalles técnicos. Aún así, mostraba interés por mantenerse en contacto con la realidad científica que se desarrollaba fuera de su hogar. A lo largo de 1866, Faraday recibió visitas ocasionales de jóvenes investigadores que deseaban conversar sobre experimentos de electromagnetismo y fenómenos físicos relacionados. Las reuniones eran breves, adecuadas a su capacidad de atención, pero cada visitante buscaba escuchar de primera mano ideas que habían marcado una etapa crucial en la historia de la ciencia. Faraday compartía observaciones generales y relataba experiencias sin profundizar en explicaciones complejas, limitándose a recordar aspectos prácticos de su trabajo experimental. El entorno natural de Hampton Court influyó en su rutina diaria. Faraday aprovechaba la cercanía de los jardines para observar plantas, movimientos de sombras y cambios en la luz a distintas horas del día. Estas actividades sencillas le permitían mantener la mente activa sin exigir esfuerzos significativos. También dedicaba tiempo a organizar correspondencia y revisar cartas recibidas de colegas europeos.
quienes enviaban saludos y agradecimientos por las contribuciones que habían inspirado estudios posteriores. En esta etapa final, Faraday se alejó por completo de los laboratorios. Ya no manipulaba instrumentos ni realizaba demostraciones, pero conservaba cierta curiosidad por conocer nuevos aparatos desarrollados por científicos de la época. De vez en cuando, asistentes o familiares le mostraban catálogos o dibujos de dispositivos recientes relacionados con electricidad o magnetismo. Él observaba esos materiales con atención, comparándolos mentalmente con herramientas que había utilizado muchos años antes. A medida que avanza 1867, su energía disminuyó de forma constante. Las caminatas se volvieron más cortas y las lecturas requerían pausas frecuentes para evitar el cansancio. Faraday pasaba gran parte del tiempo sentado cerca de una ventana desde la cual podía contemplar los jardines y escuchar el sonido distante del río. Este espacio se convirtió en su lugar preferido para conversar con familiares, intercambiar pensamientos y descansar en silencio. Las visitas de antiguos colegas continuaron, aunque de manera esporádica. Algunos llevaban noticias sobre avances científicos, mientras que otros simplemente deseaban expresarle reconocimiento por su trayectoria. Faraday respondía con serenidad, mostrando amabilidad en cada encuentro. Estas conversaciones breves reflejaban el respeto que inspiraba entre quienes habían trabajado con él en distintos periodos de su vida. En los últimos meses del periodo narrado, Faraday redujo aún más sus actividades. Pasaba tardes completas en reposo, acompañado por miembros de su familia que atendían sus necesidades con discreción. Aunque la fragilidad aumentaba, mantenía momentos de lucidez en los que evocaba con claridad sucesos del pasado, particularmente aquellos relacionados con experimentos realizados en la Royal Institution. Estos recuerdos surgían de forma espontánea, como fragmentos aislados de una trayectoria marcada por la observación rigurosa y la curiosidad constante. Hacia mediados de 1867, Faraday permanecía casi siempre dentro de su residencia. Las rutinas se centraban en ofrecerle confort y tranquilidad. La familia evitaba cualquier actividad que pudiera causarle agotamiento y procuraba mantener un ambiente sereno. Este periodo final estuvo marcado por un alejamiento gradual de la vida pública y científica, sellando una trayectoria que había transformado el entendimiento de la electricidad y el magnetismo durante décadas. Así que llegamos al final de otro video increíble. Si te gustó, suscríbete al canal y compártelo en redes sociales. Esto nos ayuda a mantenerlo activo. Aquí tienes otro video que te gustará. Nos vemos allí.